Mamá reina, soberana, mientras estoy abrazada a tu seno, permíteme que tome tu manto y que lo extienda sobre todas las generaciones, para que debajo de él queden todos protegidos y seguros de su salvación. Y besándote la diestra imploro sobre todos tu bendición materna. Mientras estoy a los pies del trono de Dios, doy también a ustedes, corte celestial, a todos los ángeles y santos, el primer saludo del día en el santo querer de mi Jesús, a nombre de todas las generaciones, dándoles en mi saludo toda la gloria y la siempre nueva y creciente alegría y felicidad del querer eterno, para que este querer eterno descienda sobre la tierra y el querer humano suba al cielo y se haga de los dos uno solo. Descienda sobre la tierra, vengan a dar a cada criatura el primer saludo de mi querer Jesús, su beso eterno, trayendo a todos su bendición, cual sello en los corazones del supremo querer. Fiat siempre. Amén. Bien, hermanos, pues en esta pequeña oración, en este giro hermosísimo que se sugiere para la mañana, pero igualmente tomamos a todas las almas, pues vamos comenzando con nuestro tema del día de ahora, el milagro del sol en la divina voluntad. Antes que nada, para poder recordar precisamente la celebración del día de ahora, 13 de octubre, vamos recordando las palabras de Lucía, la niña, bueno, que sabemos que murió ya grande, de religiosa, las palabras de Lucía, la vidente de Fátima, en la sexta aparición que precisamente se llevó a cabo el sábado 13 de octubre de 1917. Y vamos a relatarla. ¿Cuál fue estas palabras que ella dijo? ¿Cómo explica ella lo que sucedió en las apariciones de Cova de Iría en 1917 en Fátima? Ella lo menciona así. Dice: salimos de casa bastante pronto, contando con las demoras del camino. Había gente en masa, 70,000 personas aproximadamente, bajo una lluvia torrencial. Mi madre, temiendo que fuese aquel el último día de mi vida, con el corazón traspasado por la incertidumbre de lo que podía ocurrir, quiso acompañarme. Por el camino, las escenas del mes pasado, más numerosas y conmovedoras. Ni el barro de los caminos impedía a la gente arrodillarse en la actitud humilde y suplicante. Llegando a Cova de Iría, junto a la encina, llevada de un movimiento interior, pedí al pueblo que cerrasen los paraguas para rezar el rosario. Poco después vimos el reflejo de la luz y enseguida a la Virgen sobre la encina. ¿Qué es lo que usted quiere? Y la Virgen contestó: quiero decirte que hagan aquí una capilla en honor mío, que soy la señora del rosario, que continúen rezando el rosario todos los días. La guerra está acabando y los soldados volverán pronto a sus casas. La niña decía, bueno, ya Lucía ya menciona, tenía muchas cosas que pedirle. Si curaba a los enfermos, si convertía a unos pecadores, etc. Unos sí, otros no. Es preciso, dice la Virgen, que se enmienden, que pidan perdón de sus pecados. Y tomando aspecto más triste, Nuestra Señora dijo: que no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Y abriendo sus manos, las hizo reflejar en el sol, y en cuanto se elevaba, continuaba el brillo de su propia luz proyectándose en el sol. He aquí el motivo por el cual exclamé que mirasen al sol. Mi motivo no era llamar la atención del pueblo, pues ni siquiera me daba cuenta de su presencia.
fue inducida por ello por un impulso interior. Se da entonces el milagro del sol prometido 3 meses antes, como prueba de la verdad de las apariciones de Fátima. La lluvia cesa y el sol por 3 veces gira sobre sí mismo, lanzando a todos los lados fajas de luz de varios colores: amarillo, lila, anaranjado y rojo. Parece a cierta altura desprenderse del firmamento y caer sobre la muchedumbre. Al cabo de 10 minutos de prodigio, toma su estado normal. Entretanto, los pastorcitos serán favorecidos por otras visiones. Desaparecida Nuestra Señora en la inmensidad del firmamento, cuenta Lucía, vimos al lado del sol a San José con el niño y a Nuestra Señora vestida de blanco con un manto azul. San José con el niño parecía bendecir al mundo, pues hacía con las manos un gesto en forma de cruz. Poco después, pasada esta aparición, vi a nuestro Señor y a Nuestra Señora, que me daba sensación de ser la Virgen de los Dolores. Nuestro Señor parecía bendecir al mundo de la misma forma que San José. Se disipó esta aparición y me parecía ver todavía a Nuestra Señora en forma semejante a Nuestra Señora del Carmen. Hermanos, qué hermoso cuando escuchamos este relato, que precisamente es un escrito que dejó Lucía en un relato sintético de todo lo que vivió en esa sexta aparición que sucedió un 13 de octubre, y precisamente nos lleva a reflexionar varios puntos importantes. Lo primero que identificamos son cuántos signos son los que estamos viviendo en este tiempo que son semejantes a lo que Lucía relata. Primeramente, el llamado de nuestra Madre Santísima: no ofendan a mi hijo, recen el rosario. El sol, el milagro del sol y toda la diversidad de colores que en la danza del sol que salen de estos rayos hermosos que expide el sol. También algo característico, el impulso interior que tuvo Lucía, porque dice, había algo, dice, yo ni siquiera veía el sol, dice, pero había un impulso interior que me dijo: cierren sus paraguas, recen el rosario y miremos el sol. Esto es un signo importante porque es algo que se mueve en el interior. Además, la Sagrada Familia que aparece después de este milagro. La Sagrada Familia que en estos momentos nuestro amado Dios, a través de las circunstancias que estamos viviendo, pues nos tiene más cerca de nuestras familias. Pero también el signo de nuestro Señor de la Misericordia. ¿Sí? Bueno, puede interpretar que era nuestro Señor de la Misericordia porque igualmente, como lo dice esta Lucía, bendecía al igual como lo hacía San José. Dice la Virgen de los Dolores, también un signo muy importante que ha sido característico en este tiempo. Entonces, estos signos de los últimos tiempos que están repetidas veces en otras ocasiones o en otras revelaciones también. Ahora sabemos nosotros que son elementos esenciales para poder entender lo que estamos viviendo. Pero ¿cómo interpretarlos? ¿Cómo saber si los vamos a interpretar adecuadamente y no va a ser como un producto de nuestra mera imaginación? Muy bien, pues esta revelación la vamos a relacionar con los mensajes del Padre Gobi. El Padre Gobi fue un sacerdote italiano que todos sus mensajes que tuvo de nuestra Madre Santísima
fueron dirigidos específicamente o más que nada a los sacerdotes, ¿sí? Y claro, están autorizados por la Iglesia estos mensajes. Precisamente voy a tomar un mensaje que nuestra Madre Santísima le dice al Padre Gobi, tratando de interpretar lo que sucedió en Fátima, de lo que relata Lucía precisamente en esta sexta aparición del 13 de octubre de 1917. En ella nos dice un mensaje importante sobre estos acontecimientos. Así que les pido que también, como identificamos anteriormente varios elementos esenciales, identifiquemos también aquí elementos claves para relatarlos, y porque los vamos a desglosar desde los escritos de la Divina Voluntad. O sea, vamos a ver cómo el milagro del sol de Nuestra Señora de Fátima, de acuerdo a esta revelación que le hace nuestra Madre Santísima al Padre Gobi, y que quedan estos escritos, ahí están estos escritos, estos mensajes. Es impresionante cómo nuestra Madre Santísima, nuestro amado Jesús, nos va llevando, nuestro Señor nos va llevando de la mano. O sea, no nos pone los signos de una forma que nosotros no podamos relacionarlos o entenderlos. Al contrario, son signos que se han ido explicando a la luz del Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras, de la Palabra de Dios, de las revelaciones privadas que se han hecho, ¿no? Y sobre todo las autorizadas por la Iglesia. Bien, pues vamos a relatar precisamente este mensaje de la Santísima Virgen al Padre Gobi, dado en Fátima el 13 de octubre, pero de 1977. Fíjense, al Padre Gobi se reveló este mensaje en el 77, en el 60 aniversario de la última aparición. Bien, así dice el mensaje: hijos predilectos, caminad con confianza. Sabemos que cuando nuestra Madre Santísima habla de hijos predilectos, sabemos que estas revelaciones del Padre Gobi fueron para los sacerdotes. Entonces, por eso nuestra Madre se dirige así: hijos predilectos, caminad con confianza. Recordáis hoy con alegría la gran señal que hace 60 años di en esta tierra que escogí para manifestarme. A esta señal llamáis el milagro del sol. Sí, hijos, también del sol, al igual que toda la creación, obedece las leyes establecidas por su Creador. Pero a veces, cuando Dios lo quiere, cambia su forma de actuar. También el sol, como toda la creación, se somete obediente a lo que Dios ordena. Con este milagro quise daros a entender que mi victoria consistirá en reconducir a los hombres a la dócil obediencia a la voluntad de Dios. Pero el sol es fuente de luz. La tierra germina y se hace fecunda por la fuerza de su calor, y vosotros vivís en la tierra por la luz que recibís de él. Vuestra actividad se inicia con su salida, y con su ocaso coincide el final de nuestro trabajo. Con todo ello, quise indicarlos que mi victoria, dice nuestra Madre Santísima, atención, con todo ello quise indicaros que mi victoria consistirá sobre todo en hacer que la luz vuelva a brillar sobre el mundo y sobre la Iglesia. El mundo será iluminado de nuevo, porque se ofrecerá enteramente a la adoración y a la glorificación de Dios. Y la Iglesia, ahuyentada
todas las tinieblas del error, de la infidelidad y del pecado que ahora la oscurecen, volverá a brillar con la luz de la verdad, de la gracia y de la santidad. Jesús resplandecerá de tal forma en la vida de la Iglesia que ella misma será el más potente foco de luz para todas las naciones de la tierra. Pero la más grande victoria de mi corazón inmaculado, de mi madre, de la madre, consistirá en hacer que Jesús resplandezca en las almas de todos sus hijos. Vuelvo a repetir esto. La más grande victoria de mi corazón inmaculado de madre consistirá en hacer que Jesús resplandezca en las almas de todos sus hijos. Algunos entre los aquí presentes en este lugar piensan hoy con añoranza qué gran prodigio sería si se repitiese el milagro del sol. Pero yo lo repito cada día para cada uno de ustedes. Cuando los guío por el camino de mi Hijo, cuando los ayudo a curarse del pecado, cuando los llevo a la oración, cuando los formo en la santidad, es la luz de este sol la que hago brillar cada vez más en vuestras almas y en vuestras vidas. El sol de mi Hijo Jesús. Por eso, el milagro del sol ocurrido aquí no fue más que una señal. Aquel fenómeno extraordinario, percibido con sus propios ojos por todos los presentes, hizo que muchos creyesen en la acción de vuestra Madre, cuya misión es encender en el corazón de todos los hombres la luz de Jesús, verdadero sol del mundo. Bien, hermanos, pues este es el mensaje que nuestra Madre Santísima le dio al Padre Gobi en el 60º aniversario de la última aparición, que fue un 13 de octubre de 1917, este se dio en 1977. Bien, pues vamos desglosando este bello mensaje para poder nosotros entender con claridad cuáles son estos signos que se presentaron precisamente en las apariciones del milagro del sol en Fátima, y vamos viendo ahora cómo con esta relación tan preciosa que nuestra Madre Santísima va revelando al Padre Gobi, cómo todo esto tiene que ver con lo que en la obra de la Divina Voluntad habla Jesús del sol de la Divina Voluntad, del sol del Fiat Supremo, del sol del Divino Querer, que tanto añora Jesús que nosotros vivamos como triunfo en nuestras almas, porque es Jesús mismo que quiere venir con nosotros. Por eso nuestra Madre Santísima aquí lo dice: el sol de mi Hijo Jesús es la luz que brillará. Vendrán estos días de luz, pero donde verdaderamente la Iglesia resurgirá de este estado de oscuridad para poder llevar la luz a todas las almas, y que sea a mi Hijo Jesús el verdadero sol quien pueda vivir en cada uno de ustedes. Nuestra Madre Santísima nos lo dice aquí. El milagro del sol ocurre cada vez que hay una conversión, cada vez que ella nos acompaña a los sacramentos, cada vez que nosotros nos entregamos meramente a Dios. Es ella que vive, que es ella la que está revestida de sol divino, de este sol, la que nos va llevando por el camino para poder vivir el cielo en la tierra. Bueno, pues precisamente ahora vamos tomando y haciendo nuestras estas verdades divinas para poderlas asociar
a lo que es la divina voluntad. Muy bien. Primeramente, es importante que nosotros nos ubiquemos cuáles han sido estos pilares que han sostenido a nuestra iglesia por tantos años. Los pilares que han sostenido a nuestra iglesia son la Eucaristía y nuestra Madre Santísima. Es importante que nosotros identifiquemos estos signos desde estos dos pilares, porque están aquí presentes también en este bello relato. Jesús como este sol divino, este sol que es Jesús mismo, y nuestra Madre Santísima, que es la mujer vestida de este sol. Bueno, pues primeramente, en este relato, primero se nos dice, primero nuestra Madre Santísima se dirige a sus hijos predilectos, a sus sacerdotes, dice: caminad con confianza, es decir, no tengan miedo. ¿Cuántas veces en estos estados, en este estado que vivimos de oscuridad, llegan las angustias y los miedos? Aquí no tengan miedo. Dice: recuerden la señal que con alegría se presentó en ese momento, que fue el milagro del sol. Entonces, aquí tenemos que ver esto. El sol, nuestro primer sol, es Jesús. ¿Jesús cómo? Jesús Eucaristía. Esto es nuestra primera defensa. Jesús Eucaristía. Y es la luz, la verdad y la vida. La mujer vestida de sol, la mujer vestida de los actos de su Hijo, que es un sol, pues es nuestra Madre Santísima. Por eso estos son los dos pilares que sostendrán nuestro relato. Bien, se muestra aquí algo importante. Nuestra Madre Santísima en este mensaje dice: hijos, también el sol, al igual que toda la creación, obedece a las leyes establecidas por su Creador. Pero a veces, cuando Dios lo quiere, cambia su forma de actuar. Y vamos entendiendo este cambio de forma de actuar, pero desde un modo divino, porque nosotros lo vimos de un modo externo. Pero también el sol divino, que no es este astro, sino que es una luz más potente, Dios mismo quiere cambiar su forma de actuar para ponerla en la criatura como un sol, el sol que es Jesús. Sin embargo, hay que recordar el relato de la creación, cómo Adán, antes de caer, antes de la caída, precisamente estaba revestido de este sol divino, vivía de esta luz. Era él quien poseía el sol del divino querer en cada uno de sus actos de su vida. Jesús le dice a Luisa: hija mía, al crear al hombre, la divinidad lo ponía en el sol de la divina voluntad. Fíjense bien, al crear al hombre, la divinidad lo ponía en el sol de la divina voluntad, y en él a todas las criaturas. Este sol le servía de vestidura no solo al alma, sino que sus rayos eran tantos que cubrían también el cuerpo, de modo que le servía más que vestidura para volverlo tan adornado y bello que ni reyes ni emperadores han aparecido jamás tan adornados como aparecía Adán con esta vestidura de luz fulgidísima. Dice: no debía tener la más bella vestidura y el más bello atavío entre todas. Por eso a él le convenía la bella vestidura de la luz del sol de nuestra voluntad. Y como poseía esta vestidura de luz, no tenía necesidad de vestidos materiales para cubrirse. En cuanto se sustrajo del fiat divino, se retiró la luz del alma, del cuerpo, y perdió su hermosa vestidura, y no viéndose más circundado de luz, se sintió desnudo y avergonzándose al verse solamente
Él desnudo en medio de todas las cosas creadas, sintió la necesidad de cubrirse y se sirvió de las cosas superfluas, de las cosas creadas, para cubrir su desnudez. Tan es verdad esto, que después de mi sumo dolor, de ver divididas mis vestiduras y echadas a suerte mi túnica, al resucitar mi humanidad, tomé otras vestiduras, sino que me vestí con la vestidura brillantísima. Perdón, no tomé otras vestiduras, sino que me vestí con la vestidura brillantísima del sol de mi querer supremo. Era aquella misma vestidura que poseía Adán cuando fue creado. Porque para abrir el cielo, mi humanidad debía llevar la vestidura de la luz del sol de mi supremo querer. Bien, hermanos, aquí está lo que nos está diciendo Jesús, que es algo bellísimo. Este sol, el milagro del sol, está asociado al triunfo de los corazones que se anunciaron en Fátima, y que no es más que el anuncio al reino de la divina voluntad. Es el retorno a este estado en que se encontraba Adán cuando fue creado. No estaba desnudo, sino revestido del sol del querer de Dios, revestido de la humanidad de Jesús, de este sol divino que es Jesús. Entonces, Jesús le dice a Luisa que nuestro pilar, nuestro segundo pilar, que es nuestra Mamá Santísima, también estaba revestida de este sol. Dice: hija mía, tanto yo como mi mamá vinimos a hermanarnos con las criaturas, vinimos a levantar la humanidad caída y por lo tanto a tomar sus miserias y humillaciones en las cuales había caído, para expiarlas a costa de la propia vida. Si nos hubieran visto vestidos de luz, ¿quién habría osado acercarse y tratar con nosotros? Y en el curso de mi pasión, ¿quién hubiera osado a tocarme? La luz del sol de mi querer los habría cegado y derribado por tierra. Por lo tanto, debía ser un milagro más grande, escondiendo esta luz en el velo de mi humanidad, y aparecer como uno de ellos, porque esta mi humanidad representaba no a Adán inocente, sino a Adán caído, y por lo tanto debía sujetarme a todos sus males, tomándolos sobre de mí como si fuesen míos, para expiarlos delante de la divina justicia. Entonces, hermanos, aquí está. Jesús nos devuelve una humanidad revestida de luz. Porque Jesús le dice a Luisa que tenía que pasar de un Adán caído a un Adán inocente, al nuevo Adán, para, dice, hice cesar el milagro de tener escondido el velo de mi humanidad, las vestiduras del radiante sol de mi querer y quedé vestido de la luz purísima, y con esta vestidura real y deslumbrante hice mi ingreso en mi patria, quedando las puertas abiertas que hasta aquel punto había estado cerradas, para hacer entrar a todos aquellos que me habían seguido. Bien, entonces, hermanos, tenemos que tomar en claro algo. Una de las cosas que se hablan aquí, en este mensaje del Padre Gobi, dice nuestra Madre Santísima: con este milagro quise darles a entender que mi victoria consistía en reconducir al hombre a la dócil obediencia a la voluntad de Dios. Con este pasaje que anteriormente leímos, nos dimos cuenta con claridad que el primer pecado que tuvieron nuestros primeros padres,
bueno, que así nos lo relata el escritor sagrado, fue la desobediencia a Dios. Esta desobediencia de no comer el fruto de ese árbol prohibido, que era su voluntad humana. Sin embargo, aquí dice nuestra Madre Santísima en el mensaje del Padre Gobi: con este milagro quise darles a entender que mi victoria consiste en reconducir al hombre a la dócil obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, vamos entendiendo qué significa este sol divino, de qué estaba revestido Adán, cuáles eran las vestiduras de luz que lo investían, cuál era esta vestidura que revistió la humanidad de Jesús, porque Jesús le dice a Luisa que su humanidad fue hecha para obedecer, para restablecer aquel pecado que había hecho Adán y que había tirado a la voluntad divina, haciendo caer él a toda la humanidad y a él mismo, me refiero a Adán, al laberinto de la voluntad humana. Jesús se revistió con su humanidad para poder restablecer el lazo, porque dice Jesús: mi humanidad fue hecha para obedecer y para restablecer el lazo de la voluntad humana con la voluntad divina. Entonces, ¿qué es el sol? ¿Quién es el sol? Si Mamita Santísima le está diciendo que el sol es su Hijo Jesús, entonces Jesús mismo nos está diciendo aquí en los escritos que su humanidad estuvo revestida de esta luz, pero que tuvo que cubrir los velos de esa luz para que pudiera él cubrirse con los vestidos que nosotros comúnmente nos vestimos. ¿Qué es entonces con lo que se revistió la humanidad de Jesús, si fue una humanidad como la de nosotros? ¿Con qué se revistió? ¿Qué era ese sol divino que cubría la humanidad de Jesús? Bien, vamos a descubrirlo. Jesús le dice a Luisa algo bellísimo para poder entender qué es el sol que verdaderamente cubre la humanidad de Jesús. Dice Luisa: hija mía, mi voluntad es sol, y quien vive en mi querer se vuelve sol. Y yo solo a través de este sol miro el mundo y vierto gracias y beneficios para provecho de todos. Si no estuviera este sol de mi querer en alguna alma, la tierra se volvería extraña para mí y rompería cualquier comunicación entre la tierra y el cielo. Así que el alma que hace perfectamente mi voluntad es como sol en el mundo, con esta diferencia, que el sol material hace bien, da luz y hace bien material. En cambio, el sol de mi voluntad en el alma consigue gracias espirituales y temporales y da luz a las almas. Hija mía, que lo que más te interese sea mi querer sea tu vida, tu todo, también en las cosas más santas, hasta en mi misma privación. Tú ciertamente no me darás este disgusto de alejarte a un poco de mi voluntad, ¿no es verdad? Dice Luisa: yo he quedado maravillada y ha desaparecido. Y pienso entre mí, ¿qué quiere decir este hablar de Jesús? Tal vez me quiere hacer alguna de las suyas, o sea, privarme de él, dice Luisa. Bien, pero sea bendito y adorado su santísimo querer. Este pasaje del volumen 10 nos da a entender algo, pero clave y bello, para que nosotros podamos entender la transición de los mensajes
que nos llevan a entender que lo que cubre a la humanidad de Jesús, vamos entendiendo estos 3 pasos. Adán, la humanidad de Adán, es una humanidad humana, ¿sí? Bueno, valga la redundancia, es decir, una humanidad como la de nosotros. ¿Qué diferencia había entre la humanidad de Adán antes de caer a la nuestra? Que la humanidad de Adán estaba revestida del sol, y sabemos con este pasaje qué es el sol. El sol es la voluntad de Dios divina. Esto es el sol, hermanos. Todos los actos de Adán estaban revestidos de la luz divina, del sol divino. Por eso su humanidad trascendía esta luz. Y dice Jesús, no necesitaba Adán vestidos como los que usamos nosotros, vestidos que usamos para cubrir nuestro cuerpo, sino con el solo hecho de que la luz de la voluntad, del sol del divino querer, de la voluntad de Dios trascendía de la humanidad de Adán. Con eso ya estaba revestido de luz. Lo mismo pasa con nuestra Madre Santísima, la mujer vestida de sol. Pero ¿por qué aquí en la tierra no se vio esas vestiduras de sol? Porque Mamá Santísima, al igual que Jesús, tuvo la misión redentora y también se hizo uno como nosotros. Pero de la humanidad de Jesús trascendía esto, esta divinidad, la luz del Verbo encarnado. Entonces, hermanos, ¿qué nos está dando a entender aquí nuestro Señor con este pasaje? Le dice claramente a Luisa, no puedo mandar ningún bien a la tierra, ningún bien, si no hay almas que vivan mi querer. Por eso podemos comprender perfectamente que para que el reino de Dios venga aquí a la tierra y se extienda, como lo pedimos en el Padre Nuestro, que es el triunfo de los corazones, es lógico que tenía que venir Luisa para que Jesús le dejara las verdades divinas que son el sol del divino querer, el sol de la divina voluntad, y empezara a ver almas que conocieran estas verdades divinas para que estas almas atrajeran a través de sus actos divinos, o sea, divinizados, a través de estos actos divinizados, que son los actos de Jesús revestidos de luz, trajeran la extensión del reino de la divina voluntad, pidieran la extensión del reino y pidieran estos bienes que tanto queremos que desciendan del cielo, que son el triunfo de los corazones. Este triunfo de los corazones prometido en Fátima, pero tenía que venir Luisa para darnos este conocimiento y que ahora sí pudiera Dios moverse en las almas, obrar en las almas para que traiga estos bienes a todas las almas y el triunfo de los corazones. ¿Qué tiene que haber? Claro que tiene que haber primeramente una purificación de amor. ¿Por qué? Porque así como en el mensaje que dijo, que leímos de Lucía, Lucía decía, traigo muchas peticiones para ti, Madre Santa. Hay unos que quieren sanarse de su enfermedad, hay otros que quieren conversiones. ¿Y qué le dijo nuestra Madre Santísima? A unos sí se las daré, pero a otras no, a otros no. ¿Por qué? Porque necesito conversión. Por eso recen el rosario, conviértanse primero a mi Hijo, que es el sol divino. ¿Qué nos está pidiendo? Un camino de conversión para que nosotros podamos purificar nuestra vida y poder ahora sí, vacíos de nosotros mismos,
tomar el triunfo de los corazones en nuestras almas, que no es más que el triunfo de la divina voluntad en las almas. Este milagro del sol, hermanos, es la victoria que quiere traer Jesús a toda la iglesia, a todos sus queridos sacerdotes. Por eso este mensaje del Padre Gobi era dirigidos a los predilectos que son sus sacerdotes, porque quiere que ellos sean los apóstoles del reino, los apóstoles que lleven el triunfo a todas las almas, que lleven la luz, la verdadera luz de Jesús. ¿Cuál es? La de su divina voluntad, la de su divino querer, la que revistió los actos de Jesús y de Mamita Santísima, que fue la luz de las verdades divinas, del sol de la divina voluntad. Por eso, el alma es el campo de donde Jesús trabajará, sembrará y cosechará para poder quitar todo aquello que no corresponde a la luz de Dios, sino que requiere quitarlo para poner la luz divina. El obrar en la divina voluntad, le dice Jesús a Luisa, significa que el sol de la divina voluntad, transformado en sol, transforme a la voluntad humana en sol. Es decir, que nuestro propio querer quiera lo único que quiere Dios, que es que el reino de Dios se extienda, que seamos todos de Él, seamos todo amor para Jesús, como lo fue nuestra Mamita Santísima, como lo fue nuestra mamá Luisa, porque Luisa es la mamá también de la divina voluntad. Nuestra Madre Santísima es la reina, nuestra reina mamá. Entonces, hermanos, vivamos este milagro, el milagro de milagros, un milagro que quiere Jesús que nosotros vivamos en este tiempo. Jesús le dice a Luisa en el volumen 13, ¡qué milagro y qué milagro! ¿No es tal vez el milagro el hacer mi voluntad? Mi voluntad es eterna y es milagro eterno que jamás termina. Es milagro de cada instante el que la voluntad humana tenga conexión continua con la voluntad divina. El resucitar muertos, dar vida a los ciegos y todo eso no son cosas eternas. Están sujetas a perecer. Por eso se puede llamar sombras de milagros. Milagros fugaces comparados al milagro grande y permanente de vivir en mi voluntad. Tú no pongas atención a estos milagros. Yo sé cuándo conviene y cuándo se necesitan. Tú pon atención y estate atenta a vivir continuamente el querer divino, el sol de mi divino querer. Entonces, hermanos, este es el llamado. Jesús nos está llamando a través de nuestra Mamita Santísima y de Luisa a que nosotros conozcamos las verdades divinas, a que las hagamos vida, para revestir nuestros actos de luz y poder vivir el triunfo de los corazones, que no es más que la vida de Jesús obrante en nosotros, una vida divina, la vida con la que se revistió Jesús, la humanidad de Jesús y la humanidad de nuestra Madre Santísima, y también la de Luisa. Esta vida que fue revestida del sol divino, porque solamente había un querer, el querer de Dios, el querer que se extienda el reino. Entonces, dejemos nosotros de atender a los milagros que suceden en forma externa. Ya no los busquemos, hermanos,
sino pongamos atención y pongamos todo nuestro empeño a vivir la continuidad, como este sol que nunca deja de dar luz, sino al contrario, siempre nos da vida. Y ahora quiere que nosotros seamos estos soles, estos pequeños soles, para unirnos a su gran sol, al sol de su divina voluntad. Que así sea, hermanos, que el triunfo de los corazones llegue muy pronto. La Sagrada Familia sea nuestro foco para que podamos nosotros amar a nuestros semejantes a través del sol de la divina voluntad. Que se extienda el reino a todas las almas. Un saludo, hermanos, muy buenas noches. Se despide Carla Lombardi en un programa más de Vida de Cielo aquí en la tierra, y agradezco a todos los que se han conectado, a todos nuestros radioescuchas, los que nos escuchan y nos escucharán. Quédense para el siguiente programa. Es un programa nuevo donde va a estar Maru y Miguel haciendo las meditaciones de la Reina del Cielo, de la Divina Voluntad. Muchas gracias y muy buenas noches.